Hoy en Catastrofa la Cocina voy a preparar crepas. Y les compartiré cómo hago la masa para crepas dulces o saladas. Soy Rosy y vamos rapidísimo a ver la receta. Quédense conmigo. Hacer la masa para estas crepas es muy rápido. Lo primero es añadir a un bol y cernir 150 gramos de harina todo uso. Que vamos a mezclar con media cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Y los ingredientes en gramos y tazas también se los voy a dejar en la cajita de información. Continuando con la receta, vamos a hacer ahora un pocito en el centro. Y en otro bol o un platito vamos a batir 2 huevos. Agregamos solo un chorrito de los 250 mililitros de leche que vamos a usar para la receta. Vaciamos en el pozo que formamos y comenzamos a mezclar con la harina. Y bueno, yo aquí voy a agregar 125 mililitros de agua mineral que debe de estar tibia. Yo lo hago porque siento que así mis crepas quedan con una mejor textura, pero también puedes utilizar solamente agua, que también debe de estar tibia, ni fría ni caliente. Y seguimos mezclando a incorporar, tratando de remover todos los grumitos. Ok, esto definitivamente lo puedes ir haciendo en una licuadora para que entonces se eliminen todos los grumos. Esta es una masa, es la más básica, por eso solamente le puse azúcar, un poquito de azúcar y sal. Ahora voy a seguir agregando la leche y lo voy a ir haciendo en partes, poquito a poquito, para que los grumos desaparezcan y también para que no me pase. Añadimos 2 cucharadas de mantequilla derretida. Aquí también, si quieres, puedes utilizar aceite vegetal. Yo algunas veces lo he hecho con aceite y también quedan muy ricas las crepas. Seguimos mezclando. Y añadiendo leche hasta obtener la consistencia deseada. En total yo usé 250 mililitros de leche. Como pueden ver, queda una mezcla con una consistencia que no es ni tan aguada ni tan espesa. Si notas aún grumos en ella, puedes pasarla por un colador. Ahora, esta es una masa, como les comento, la más básica. Si tú quieres hacer una masa para crepas dulces, le puedes poner aquí ralladura de naranja, le puedes poner vainilla, le puedes poner incluso licor, ya el sabor que tú quieras. Si quieres hacer una crepa salada, la dejas así, o igual le puedes poner algunas especias a la masa. Eso ya se los dejo a tu elección, pero esta es la masa básica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cubrir. Y bueno, así bien tapadita, la vas a dejar reposar por lo menos media hora. Para mejores resultados, déjala 1 hora reposando. Si hace calor en donde vives, métela al refrigerador y al sacarla la dejas unos minutos a temperatura ambiente.
Es momento de preparar nuestras crepas, así que con una brochita o una servilleta, engrasa ligeramente tu sartén. Yo he usado mantequilla, pero también puedes utilizar aceite. Y el sartén ya en estos momentos debe de estar caliente y la estufa a temperatura media alta. Mi masa estuvo reposando 1 hora. Ya se ve una consistencia un poquitito más espesa, muy parecida a la crema líquida de cocina. Y siempre mézclala antes de poner en el sartén. Vaciamos y giramos rápidamente dándole forma a nuestra crepa. Mi sartén es de 23 centímetros de diámetro y el cucharón que utilizo tiene una capacidad de 60 mililitros. También puedes utilizar una taza de 60 mililitros. Dejamos cocinar de 1 a 2 minutos a temperatura media alta. Cuando esté lista vas a notar que se despegan las orillas. En ese momento, con cuidado, le damos la vuelta. Puedes hacerlo con una espátula larga. Yo como no tengo, lo hago con mis manos. Al darle la vuelta vamos a dejarla unos 30 segundos hasta 1 minuto y la vamos colocando en un plato. Cubrimos ya sea con una tapa, también con un plato o un trapito, lo que tú tengas. Y como puedes ver, va pasando más el tiempo, el sartén se pone más caliente y se doran más rápido. Aquí parece que la temperatura estuviera muy alta, pero mi estufa tiene problemas, entonces es siempre a temperatura media alta. Y listas tus crepas que quedan muy suavecitas y tiernas. Y lo que ayuda a obtener esta textura es el agua mineral y el tiempo de reposo, que es muy importante. Esta vez yo quise hacer una crepa muy sencilla, dulce, con un poquito de Nutella que tenía en casa y nuez molida. Pero usa el relleno que te guste más, ya sea dulce o salado. Espero que les haya gustado cómo preparé estas crepas. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.